Un hermoso y primer día de la semana, hoy domingo, ya 4 de agosto. El tiempo y este año está por terminar. Y hoy vamos a entrar ya de lleno a desarrollar eso que hay adentro y lo que va afuera. Por eso el título de hoy, Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. ¿Cómo es de que estas tradiciones han querido opacar lo que Dios nos ha mandado, la ley moral del Señor? Y hoy, para llevar este hermoso estudio, ya este primer día de la semana, domingo 4 de agosto, una vez más, el pastor Raúl Reyes está aquí con nosotros. Pastor, bienvenido y el Señor le guarde. Que Dios le bendiga, pastor. Gracias por la invitación y por la cordial bienvenida. Yo creo que hoy nuestra lección está bien interesante. Bien interesante. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Va a estar interesante. Ojalá tuviéramos más tiempo, pastor, para desglosarla, porque es muy interesante esta parte. Es muy interesante lo que vamos a estudiar hoy. Esperemos que nos alcance el tiempo para poder hablar más de la lección de hoy, porque Amén. Es bien importante. Yo diría, pastor, que de toda la lección de esta semana, del día, este es el día más. Para mí, esta lección la más estuve estudiando y se me hace más importante porque casi aquí se resume todo. Pero, ¿qué le parece, pastor? Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Ok, como siempre, acompáñenos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Padre, en esta hora. Que tu Espíritu, Padre, nos llene a comprender, Padre, lo que en realidad está, Señor, interrumpiendo nuestra relación contigo. Permítenos, Padre, que podamos en tu Espíritu comprender, Señor, lo que significa tu ley y debe de ser tu ley en nuestra vida. Sí, Señor. Permítenos desalojarnos de las tradiciones que tenemos y que vivimos aún en nuestros países y que por costumbres también hemos llevado durante la niñez hasta esta edad. Sí. Quédate, Señor, con nosotros y que sea tu Espíritu quien nos permita desarrollar así también como aquellos, Padre, que nos ven a través de este canal y este estudio, que sea incrustado, Señor, en sus corazones, en sus almas y aún en su pensamiento. Te lo pido, Padre, y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy la lección está bien interesante. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Pero quisiera para que vayamos directamente a la palabra del Señor en Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 13. Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 13. Empezamos con el primero, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, o sea que con manos sucias, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Vimos que era una tradición solamente, tradición de los ancianos. Vimos que habían hecho de la religión, podemos decirlo así, que una tradición. Luego el versículo que sigue dice: volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hoy que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y volviendo de la plaza, versículo, le preguntaron pues los fariseos y los escribas:
¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Vamos a parar tantito ahí en el versículo 5. ¿Y hoy cuántos, pastor, cuántas denominaciones, iglesias o religiones han puesto las tradiciones por encima de la palabra de Dios? ¿Cuántos? Incluso dentro de nuestras propias iglesias. Desde nuestras propias iglesias nos hemos agarrado a las tradiciones, de esas tradiciones no las podemos sacar de nuestros corazones. Incluso de nuestras propias iglesias hay tradiciones tan metidas que es difícil. Y a veces nos hacemos tan farisaicos a veces que ponemos por abajo las tradiciones y por encima la ley de Dios. Yo creo, pastor, que no es, pienso yo que no sería problema si las tradiciones las observamos y vemos. Y si son buenas, aplicarlas. El problema de ellos era de que estas tradiciones las metían a la ley de Dios. Porque a través de las tradiciones es que aplicaban juicio a aquellos que rompían las tradiciones. Entonces, esto es lo malo. O sea, quizás lo más mal que podemos ver de estas tradiciones es que hacían a un lado la ley de Dios o inculcaban estas tradiciones dentro de la ley para hacer condenar a la persona que no llevaba y no tenía por sí precepto en obedecer esas tradiciones. Eso era lo mal de ellos. Es donde Jesús, allí sí tuvo que, ya estaremos viendo lo que Jesús tiene que decirles para que ellos entiendan, y no tanto ellos, sino los discípulos que iban atrás de Jesús. Adelante, pastor. Vamos a quedar con el versículo 6 de Marcos capítulo 7. Gracias, hermanos. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Interesante. Por eso la lección de hoy se llama Tradiciones humanas versus mandamiento de Dios. Pero vamos a continuar para terminar. Ahorita le damos el tiempo al pastor para que nos lo explique mejor con los escritos de la sierva del Señor. Dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Versículo 8. Porque dejan el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Interesante. Vamos al que sigue, al versículo 10. 9. Al 9, perdón. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Dice: y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Era un tiempo tan difícil, pastor, que las tradiciones le habían puesto primero, cuando primeramente habían de haber puesto la palabra de Dios. Interesante cuando dice el versículo bíblico que el Señor le dice: hipócritas. Y dura la palabra de que el Señor les dijo: hipócritas. Pero ¿cuántos de nosotros, pastor, o dentro de nuestras iglesias, hemos llevado esto al límite hoy día? Los fariseos conocían, yo supongo que conocían la ley, porque eran maestros de la ley. Pero por encima habían puesto todas sus tradiciones, incluso esas tradiciones que eran piedra de tropiezo para el mismo pueblo. Vemos, pastor, dentro de esta lectura de que
Jesús les hace hincapié en el quinto mandamiento de la ley de Dios. El Éxodo quinto 20. mandamiento invita a que a los padres se les honre, a que a los padres se les apoye, se les ayude, y más cuando los padres ya son viejos. Pero los sacerdotes o los judíos de ese tiempo, pues más, buscaban el bienestar para el templo. Sí. Y toda ofrenda o dadivosidad que de ellos venía, antes de ver y atender a sus padres, tenían que darlo al templo. Por eso es de que esa ley o esas palabras es corbán, donde ellos con eso daban a entender que primero estaba el templo y después estaban los padres. O sea, a veces ya padres que ya no podían ni trabajar ni cómo obtener un apoyo o para alimentarse, los hijos los abandonaban, porque para ellos más era, yo pienso y creo que era ese temor de que fueran condenados, fueran expulsados del templo por no llevar la ofrenda o lo que el templo o los sacerdotes requerían. Y creo que hoy en día sucede eso mismo. Hay muchos lugares, hay muchas iglesias donde hacen hasta a veces servicios todos los días de la semana y casi siempre a lo que es en todo el año, porque lo que quieren es la ofrenda, el dinero, y se deja muchas veces de ayudar a las necesidades de los padres por llevar esa ofrenda al templo, cuando Dios solamente pues tiene en sí un día que invita a que nosotros estemos en el templo, que vayamos a honrar y a glorificar el nombre del Señor. Y ya lo que en el trabajo hemos acumulado como agradecimiento a Dios, llevemos en esa ocasión la ofrenda al templo, porque es el lugar donde Dios ha escogido para que sus hijos depositen ahí el alimento para aquellos que sirven al templo. Y por eso es que también la sierva del Señor nos dice en ese libro que traemos, en el Deseado de todas las gentes, en la página 360 y 361, ella dice: Cristo y sus discípulos no observaban estos lavamientos ceremoniales, y los espías hicieron de esta negligencia la base de su acusación. Vean, a través de aquellas costumbres o reglas de hombre, ellos querían condenar a Jesús, pero no a través de las violaciones de los mandamientos de Dios, no a través de las violaciones de aquellas reglas que la palabra o el libro de los profetas hablaba o decía, sino por las tradiciones que ellos habían ya puesto o allí dejarlas para condenar al cristiano o al individuo. Así también dice ella, no hicieron, sin embargo, un ataque directo contra Cristo, sino que vinieron a él con una crítica referente a sus discípulos. O sea, porque a Cristo pues no, en ese momento no vieron que realmente era ocasión para acusarlo delante de la gente o acusarlo en la nación judía, porque los que agarraron el producto para alimentarse fueron sus discípulos. Por eso fueron contra él, llevándole la acusación de sus seguidores. En presencia de la muchedumbre, dijeron: ¿por qué tus discípulos traspasan las tradiciones de los ancianos? Vean, tradiciones. Ahora, cada iglesia, yo creo y pienso que como cristianos tenemos unas doctrinas
Y esas doctrinas son las que, si no el cristiano o el individuo no las cumple y las viola, es entonces cuando la iglesia puede acusarlo, puede en sí decirle en qué fue que él pecó por las doctrinas que la iglesia tiene. Pero el gran punto y lo interesante es si esas doctrinas están con base a la palabra de Dios. Por eso ella termina diciendo, citando la palabra del Señor, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Miren, hermanos, estos judíos en realidad cuando salían al mercado, pues si no era de su gente y cruzaban un producto de mano a mano, pues ya era una contaminación, ya se contaminaban. Todo lo que compraban compraban en el mercado tenían que llegar a hacerle ciertos seguimientos para que pudieran estar limpios para ellos poder ingerirlos. Y por eso, vuelvo a repetir, el título de esta lección, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y así, ella dice en este mismo libro y esta misma página, entre las observancias que con más rigor se imponían, estaba la de la purificación ceremonial, el descuido de las formas que debían observarse antes de comer. Era considerado como pecado aborrecible que debía ser castigado tanto en el mundo como en el venidero, y se tenía por virtud el destruir al transgresor. Ahí está. Ahí están las tradiciones, hermanos. Esas tradiciones que más que llevan a la obediencia del Señor, no, llevan a mandatos de hombres. Nosotros vamos a poder vivirlo en un tiempo más cercano al tiempo final. Y esto es lo que va a venir a este mundo. Más van a obedecer tradiciones que en sí la palabra de Dios, porque esas tradiciones son las que han retirado al ser humano de ese amor de Dios. Y termino con el mismo libro, Deseado de todas las gentes, pero en la página 364. Dice así: todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Por eso, mi hermano, es importante que tú individualmente, olvídate del pastor, olvídate del sacerdote, olvídate del dirigente de ese grupo, pero tú personalmente, ¿qué es lo que quieres obedecer? ¿Tradiciones, costumbres o quieres en sí cumplir con lo que Dios manda en su palabra? Esto es lo que va a llevar a la perdición al hombre, a desviarlo del camino que Dios quiere dirigirlo. Por eso es importante que tú puedas analizar las doctrinas que tiene tu iglesia, las doctrinas que te han enseñado para que tú estés dentro de una iglesia. ¿Por qué lo aceptaste? ¿Por qué decidiste? ¿Fue nada más porque en realidad te llenaron el corazón? ¿O fue porque en realidad vistes que la palabra de Dios sí cumple y requiere que esas doctrinas que se tienen, las tenemos o las tienes que cumplir? ¿Qué es lo que te ha llevado a seguir a Cristo? Porque en el último tiempo, entonces veremos la verdad de Dios. Entonces veremos quién es uno y quién es otro. Quiénes en realidad obedecen al Señor y cumplen con los requerimientos que el Señor ha puesto. El Dios del cielo, el Dios creador. Y por eso hago esta invitación a ti, mi hermano. Tú que me estás viendo. Tú, hermano, que ves este programa. ¿Quién te está guiando? ¿La palabra o la palabra de hombre?
¿Y qué quieres? ¿Y por dónde te quieres agarrar con ese bastón para llegar a los pies de Cristo? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.